prácticas que espero sean parte de nuestro repertorio apologético. Así que, sin más, vamos a ver la primera que tenemos por delante en la mañana de hoy. Cuando hablamos con los no creyentes, cuando afrontamos una conversación con alguien que es antagónico a la fe cristiana, debemos procurar señalar dónde esa persona está plagiando. Y si usted recuerda lo que es un plagio, es tomar algo de otra persona y hacerlo suyo, como el que hace uso de un documento, de una cita, de un libro de otra persona y se apropia de él. Bueno, ¿en qué consiste esta táctica? La idea es que sin la estructura moral, racional y metafísica del teísmo cristiano, las ideologías no cristianas quedarían reducidas a la incoherencia y al vacío. Por lo que hemos visto en estas clases, solamente la cosmovisión cristiana, solamente el teísmo cristiano puede explicar la realidad coherentemente y puede explicar los anhelos más profundos del corazón humano. De manera que cuando estamos conversando con alguien que es antagónico a la fe cristiana, debemos evaluar cuáles aspectos o ideas esa persona toma prestado, plagia de la fe cristiana y los hace suyos. A veces, la mayoría de las veces, las personas hacen esto inconscientemente, porque han vivido, han crecido en un mundo cristianizado, no conocen probablemente otra manera de pensar o no están familiarizados con otra ideología o cosmovisión y asumen que esa idea o concepto es propia del naturalismo o del humanismo cuando realmente es particular del cristianismo. Veremos un poco más de qué se trata. Es nuestra tarea señalar cuáles verdades están tomando prestadas de la fe cristiana. Esa es la labor que tenemos por delante, señalar qué tú estás tomando prestado. Francis Schaeffer, que era un virtuoso de esta táctica, en sus libros y conferencias utilizaba bastante esta aproximación a los no creyentes. Decía: el hombre no puede vivir consistentemente con su propia posición si niega a Dios. Siempre termina contradiciéndose a sí mismo y viviendo de lo que ha robado del cristianismo. Lo que Schaeffer decía era: las cosmovisiones no cristianas no son practicables consistentemente, no son realistas. En algún punto tendrán que robar, tendrán que tomar prestado del cristianismo para poder vivir en el mundo de Dios. Schaeffer solía decir: el cristiano o el no cristiano puede negar el cristianismo, lo que no puede hacer es eludirlo, no puede evadirlo. Tiene que vivir en el mundo de Dios obligatoriamente. Y vamos a ver algunos ejemplos de eso, algunos de los cuales hemos mencionado en alguna que otra clase, pero la idea es ver en esta cómo eso se nota particularmente cuando el incrédulo toma prestado del cristianismo las ideas o conceptos cristianos. En primer lugar, el humanismo defiende valores como la justicia, la dignidad, los derechos humanos. De hecho, se apropian los logros referentes a los derechos humanos. Sin embargo, si como los humanistas creen, en la mayoría de los casos, somos simplemente accidentes cósmicos, producto de una evolución indiferente, no guiada y sin propósito, ¿por qué deberíamos tener un valor intrínseco? ¿Por qué, si lo que somos es animales evolucionados, por qué somos más valiosos que esos otros animales que no han evolucionado a nuestro nivel? ¿Por qué el hombre tiene un valor más alto que el de los animales? Ellos toman prestado, naturalmente, el concepto de dignidad humana de la idea bíblica de que fuimos formados a imagen y semejanza del hombre. Solamente la cosmovisión cristiana tiene un fundamento trascendental para considerar a toda vida humana valiosa intrínsecamente, sin importar su estatus social, sin importar su sabiduría, sin importar su raza, su religión. Solamente el cristianismo puede tener fundamento filosófico
para considerar la valía intrínseca del ser humano. El humanismo toma prestado sin saberlo en muchas ocasiones. Un segundo ejemplo es el existencialismo. Es un sistema filosófico que básicamente apunta a que el hombre debe crear su propio significado en un mundo absurdo. La idea de los existencialistas era: nosotros tenemos como seres humanos que encontrar propósito en este mundo que no lo tiene. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que al rechazar a Dios es incapaz de justificar por qué ese propósito o ese significado que intentan encontrar o inventar tiene valor en primer lugar. ¿Por qué tiene que el ser humano tener un propósito para poder vivir? La idea del propósito, la idea del significado, obviamente también se debe al cristianismo. Solamente el cristianismo atribuye significado al ser de Dios, quien le da propósito al ser humano. Fuera de eso, si el hombre es el accidente del tiempo, el azar y la materia, no tiene ninguna razón para esperar propósito y para anhelar propósito, de hecho, porque el hombre anhela un propósito. Un tercer ejemplo es el naturalismo, lo que algunos llaman también naturalismo científico. Sostiene que la razón es un medio válido para entender la realidad, eso lo hemos visto anteriormente. Si la mente, y aquí está el problema, es el producto de la evolución, la razón simplemente es un accidente químico. No es una fuente fiable para obtener la verdad. La razón simplemente funciona bajo criterios físicos que no necesariamente responden a la verdad, sino simplemente a la evolución. El pensamiento racional solo es posible en un universo inteligible, creado por un Dios personal y racional, que nos da la capacidad a nosotros los seres humanos de entenderlo. Estas son solamente algunas de las formas como los no creyentes toman prestado del cristianismo algunas ideas, valores, visiones de la realidad. Está, por ejemplo, también el aspecto moral del cual hemos hablado anteriormente. Pasemos entonces a una octava herramienta o táctica. Discierne la naturaleza de la objeción. Mis hermanos, cuando nosotros abordamos a un no creyente o cuando un no creyente nos aborda a nosotros, no siempre la naturaleza de su objeción es fácilmente discernible. A veces nos hacen preguntas, pero detrás de la pregunta hay una objeción oculta y tenemos que aprender a lidiar con eso. Bueno, hay quienes dicen que hay 4 tipos esenciales de objeciones que enfrentamos con los no creyentes. Por un lado, algunos piensan que el cristianismo es falso. Esto significa que las aseveraciones del cristianismo son carentes de veracidad histórica o científica. Ellos entienden el cristianismo es un invento de los hombres. Por otro lado, están aquellos que dicen el cristianismo es extraño. Las creencias cristianas son incoherentes o confusas. Y a nosotros que hemos crecido en una sociedad cristiana y muchos en una familia cristiana, no se nos es fácil entender esto porque estamos muy familiarizados con los conceptos cristianos. Pero para los no creyentes y sobre todo personas de otras culturas y cosmovisiones, algunas de las doctrinas del cristianismo pueden ser realmente confusas. Doctrinas como la Trinidad, la encarnación de Cristo. Son doctrinas que al oído del incrédulo, no creyente y no familiarizado con el cristianés, les retumban en los oídos y son maneras como rechazan el cristianismo. Por otro lado, están aquellos que no niegan la historicidad del cristianismo, dicen puede ser verdad, puede que no sea verdad, no niegan o no atribuyen confusión a la doctrina cristiana, sino que simplemente dicen, es que el cristianismo es irrelevante. Es que el cristianismo no funciona para la vida diaria, para la vida real. El cristianismo es simplemente una historia de niños, un cuento de hadas, que si es verdad, no es importante. Y más personas de las que pensamos probablemente tienen ese tipo de objeción ante la fe cristiana. Y por otro lado están aquellos que piensan que el cristianismo es dañino, nocivo, perjudicial para la sociedad,
El marxismo, por ejemplo, entiende eso. Hablaba de la religión como el opio de los pueblos y principalmente pensando en el cristianismo. Ahora, nosotros como creyentes deberíamos identificar cuál es la objeción detrás de la objeción o de la pregunta para poder responder en consecuencia. Este tipo de objeciones no se pueden responder igual. Cada una tiene un matiz, tiene una particularidad y un abordaje que debe ser distinto y diferente. De ahí la importancia que identifiquemos cuál es la objeción realmente. Ahora, ¿cómo podríamos responder a cada una de estas objeciones? En primer lugar, alguien que asevera, que declara que el cristianismo es falso, ¿cómo yo debería responderle? Bueno, yo debería apuntar hacia las evidencias creíbles, verificables, que demuestran la confiabilidad del cristianismo. Y parte de lo que hemos hecho en esta clase ha sido eso. Estuvimos viendo cómo, por ejemplo, entendemos que la Biblia es la palabra de Dios, cuáles son las evidencias históricas, bibliográficas, arqueológicas que demuestran la veracidad de la Escritura. Ese es el tipo de cosas que deberíamos aportar en una conversación con alguien que entiende que el cristianismo es falso. Por otro lado, para alguien que entienda que el cristianismo es extraño, ese tipo de evidencia no va a funcionar. Ese tipo de aproximación va a resultar insuficiente, porque yo tendría en ese caso que traducir e interpretar el cristianismo para esa persona. Si me tocara hablar con un hindú, con un budista, ¿cómo yo explicaría el cristianismo? Yo no lo puedo explicar de la misma manera que se lo explico a un judío y ni siquiera a un musulmán que está familiarizado con la cultura judeocristiana. En este caso, la tarea principal será interpretar y explicar, dar significado, o algunos llaman traducir el cristianismo. Yo les decía en una primera clase que una de las tareas de un apologista es traducir la fe cristiana a sus oyentes. Y así como en los idiomas, usted no traduce siempre al mismo idioma, depende del idioma de la persona receptora, asimismo es en la apologética, tú tienes que traducir al idioma de la persona receptora. Eso va a requerir obviamente que tú estés familiarizado con ese punto de vista o esa cosmovisión. Por otro lado, a quien piensa que el cristianismo es irrelevante, ¿qué podemos decirle? ¿Cómo podemos responder a alguien que entiende el cristianismo puede ser verdad, puede que sea claro, pero simplemente no funciona? Aquí, obviamente, la tarea, el reto será mostrar cómo las verdades atemporales del cristianismo responden a los anhelos más profundos del ser humano y nos dan esperanza en un mundo confuso y hostil. Aquí será muy importante ver y mostrar a esa persona cómo el cristianismo responde a los problemas de la vida, familiares, existenciales, problemas que no hayan solución en otra cosmovisión. Y finalmente, ¿cómo respondo a alguien que piensa que el cristianismo es dañino, nocivo y perjudicial? Sería insatisfactorio si yo simplemente le doy evidencia de la veracidad histórica del cristianismo. Con esa persona yo tengo que vivir mi fe. Esa persona que piensa que el cristianismo hace daño, que el cristianismo es nocivo y perjudicial, yo tengo que practicar mi fe cristiana para demostrar en la práctica que el cristianismo es bueno. Bueno para el alma, bueno para la sociedad y que funciona para su vida. Noten que las 4 maneras de responder va a variar desde lo que tiene que ver con aspectos filosóficos, intelectuales, aspectos históricos, hasta aspectos prácticos y relacionales. Habrá personas que simplemente usted, en vez de predicarle en primera instancia, usted tendrá que servirle. Y esa persona verá su servicio y a través de su servicio probablemente sea más receptivo para escuchar su mensaje. Recuerden lo que Pedro le dijo a las esposas: ganen a sus esposos sin palabra, mediante la conducta casta y respetuosa. A veces somos muy rápidos en predicar el evangelio y eso es bueno,
pero deberíamos ser igualmente rápidos en vivir el Evangelio. Eso va a permitir que nuestros oyentes sean más receptivos a nuestro mensaje. Veamos entonces otra de las tácticas. Hemos visto 2 hasta ahora, nos faltan 2 más. La novena es: familiarízate con sus fuentes de autoridad. Mis hermanos, todos nosotros, todos los seres humanos tenemos fuentes de autoridad. Todos los seres humanos tenemos personas, ideas, instituciones a los que damos fe y constancia, en los que confiamos. Nuestra tarea en la labor apologética es saber, entender, conocer, familiarizarnos con las fuentes de autoridad de nuestros interlocutores. La idea implica conocer ideas, pensadores, obras culturales o científicas que las personas consideran como autoritativas y usarlos como un puente para el Evangelio. No es simplemente conocer sus ideas por conocerlas. Es que yo quiero conocer sus ideas para que eso sea el puente que me lleve a predicarles el Evangelio. Eso nos permite hablar su idioma. No se refiere a un idioma lingüístico, español, inglés, francés. Es a entender cómo ve el mundo. Mostrar cómo el Evangelio responde a las preguntas más profundas de una manera propia y de modo que sus autoridades no pueden responder. Es decir, yo voy a señalar la autoridad a la que esa persona confía para mostrarle que esa autoridad en la que él confía no puede responder los anhelos más profundos de su corazón. ¿Dónde aparece esto y dónde lo vemos? Bueno, en la palabra de Dios, el apóstol Pablo, por ejemplo, utilizó esta aproximación apologética. Si vamos a Hechos capítulo 17, notamos muy claramente que Pablo se preocupó por conocer en quiénes confiaban sus oyentes en Atenas. ¿Cuáles eran las fuentes de autoridad en los que ellos depositaban su esperanza y confianza? Hechos 17, 28, Pablo dice: porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. En este breve párrafo, Pablo cita 2 pensadores no cristianos, 2 pensadores griegos. La primera cita es de Epiménides de Creta, en el siglo VI antes de Cristo, y la segunda es de Arato de Solos. El apóstol Pablo, no sabemos si leyó los escritos de estos pensadores griegos, no sabemos si los estudió a fondo, pero el punto es que él decidió utilizarlos al predicarles el Evangelio, de hecho, antes de predicarles el Evangelio, para señalar a la fuente de su autoridad. Algunos pudieran decir, no deberíamos citar, no deberíamos ocupar nuestro tiempo y nuestra mente inquiriendo acerca de autores no bíblicos, porque eso nos va a quitar tiempo de estudiar la Biblia. Y realmente, si te va a quitar tiempo de estudiar la Biblia, si vas, en vez de estudiar la Biblia, a estudiar autores no cristianos, no, mejor estudia la Biblia, ciertamente. Pero no tiene que ser una u otra. Puede ser una y otra. Claro está, la Biblia en primer lugar. Si tienes que escoger entre dominar tu Biblia, entender la palabra y explicarla, y dominar el pensamiento secular, 1,000,000 de veces domina tu Biblia. Pero nunca está de más poder conocer cuáles son las fuentes en lo que los autores no cristianos, los no creyentes, depositan su confianza. Esta no es la única cita, de hecho, que Pablo utiliza. Al mismo autor citado en Hechos 17, Epiménides, en Tito capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y noten lo que dice a continuación: este testimonio es verdadero. Pablo está diciendo,
El testimonio de Epiménides, un pensador griego, poeta griego del siglo VI antes de Cristo, un filósofo secular, no creyente, es verdadero, dice Pablo. Y tendríamos que leer todo el contexto de la carta, pero la idea es que los cretenses ciertamente tenían una muy mala fama de mentirosos, principalmente. De hecho, había toda una leyenda que solía decir que ellos tenían la tumba de Zeus y otras muchas cosas que inventaron. Pero Pablo utiliza a un filósofo de su clase para decir, esto es verdad. Mis hermanos, toda verdad es verdad de Dios. No importa que la diga. No importa que la diga un filósofo griego, no importa que la diga un pensador secular, toda verdad es verdad de Dios. De modo que no temamos leer, estudiar y citar incluso a pensadores no cristianos cuando digan verdad. Porque en la gracia común Dios permite que aún los no creyentes, los no nacidos de nuevo, puedan entender ciertos aspectos de la realidad. Por eso la importancia de citar a estos autores. Alguien que era muy bueno haciendo esto, alguien que supo hacerlo de manera oral y escrita, es J.R.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos. Este pensador, escritor inglés, al igual que C.S. Lewis, quien era también su amigo personal, utilizaron bastante a pensadores no cristianos, historias no cristianas, para llevar el evangelio a otros no creyentes. Y él dice lo siguiente: los mitos que amamos, aunque contienen errores, también reflejan un rayo fragmentado de la luz verdadera, la eterna verdad que está con Dios. La historia de Cristo es el mito que se hizo realidad. Y ustedes probablemente muchos han leído las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis, donde él utiliza una leyenda, una fábula, para llevar el mensaje del evangelio a los no creyentes. Esto es sumamente importante porque primero nos permite tener un puente, y la idea es fabricar puentes, no barreras. La idea es tener un puente que nos conecte con nuestros oyentes y de esa manera mostrar empatía al escucharlos, al entenderlo, pero más que todo eso, utilizar eso para llevarles el evangelio. Pero, repito, nosotros no tenemos el tiempo ni los recursos probablemente para leer e indagar acerca de todos los pensadores seculares que nuestros oyentes conocen. De hecho, probablemente en algunos casos va a ser una tarea difícil y a veces hasta contraproducente. De modo que úsala con cautela y sobre todas las cosas no descuides el estudio de tu Biblia. No descuides el estudio de la teología cristiana, que es lo que realmente debes dominar, fuera de cualquier otro pensamiento o filosofía. Para aplicar esta táctica debemos hacer tres cosas, básicamente. En primer lugar, escuchar y aprender. Aquí se requerirá mucha paciencia. Es simplemente sentarnos a escuchar a nuestros interlocutores. Puede ser leer, pero la idea es captar la esencia de su mensaje. Y cuando no entendamos, recuerda las primeras preguntas para recoger información. ¿Qué es lo que crees realmente? ¿Qué te hace pensar eso? En segundo lugar, encontrar puntos de contacto, encontrar puentes. Si la Biblia es cierta, que lo es, la Biblia afirma que Dios ha derramado su gracia común sobre todos aquellos que están hechos a su imagen y semejanza, todos los seres humanos. Y en alguna manera todo ser humano refleja, aunque sea de manera borrosa, la imagen de Dios. Y por tanto hay algo que nosotros podemos señalar del Creador en las palabras, el arte, el pensamiento de cualquier ser humano. Y por último, señala las tensiones. No se trata simplemente de citar a un pensador no cristiano por citarlo o por parecer inteligente,
Se trata de citarlo, mencionarlo, traerlo a la conversación para reflejar la tensión no resuelta que ese pensador propone. Y vamos a ver un ejemplo un poco más acabado de cómo Pablo lo hizo precisamente en Atenas, que ya le cité. En primer lugar, Pablo escucha y aprende. El versículo 28 de Hechos 17 dice: su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Antes de Pablo abrir su boca en Atenas, estaba viendo, estaba escuchando. En el Areópago, él estaba viendo a los filósofos, escuchándoles, viendo sus imágenes, sus estatuas, contemplando. Obviamente eso le llenó el corazón con un peso insoportable de cuánta idolatría están experimentando estas personas. Pero sin embargo, noten, él se sienta a escuchar. En segundo lugar, ¿qué hace Pablo? Pablo señala al autor en cuestión. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, y ahí comienza, Epiménides y otros citados por Pablo, señala a sus autores. Y en tercer lugar, señala la atención, el versículo 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedras preciosas. Y ahí comienza a predicarles el evangelio. Por eso algunos han llamado a la apologética una especie de pre-evangelismo, en el cual yo identifico las creencias, las presuposiciones de mis interlocutores y señalo las tensiones, contradicciones, fisuras que hay en ellas para luego apuntar a cómo el evangelio sí resuelve esas tensiones o contradicciones. Si Pablo lo hizo, si Pablo lo consideró necesario y útil, nosotros también deberíamos poder practicar este tipo de acercamiento. Dice Sean McDowell: enfocarnos en nuestras preguntas comunes nos permite reconocer nuestras similitudes mientras exploramos nuestras diferencias reales. Muchas veces cuando estamos hablando con los no creyentes nos concentramos en nuestras diferencias y empezamos por las diferencias, y eso crea una barrera que probablemente nunca más se vuelva a abrir, al menos con nosotros. Sin embargo, el paradigma de enfocarnos primeramente en cuáles son las cosas que tenemos en común, los puntos de contacto, o al menos las preguntas en común. Fíjense, no estamos hablando de respuestas en común, estamos hablando de preguntas en común. No tenemos que estar de acuerdo en la respuesta. Si estamos de acuerdo en la pregunta, ya eso es un logro. Un creyente puede entablar una conversación con un no creyente que se plantea ¿por qué la vida es tan injusta? Es una pregunta válida. Obviamente la manera en que él la responde no es la manera como yo como creyente la voy a responder, pero ya la pregunta en sí suscita una conversación importante. Por tanto, como dice Sean McDowell, concéntrate en las preguntas en común. Y luego, en medio de la conversación, plantea respuestas que van a ser divergentes, van a ser diferentes, pero hay un punto de contacto en la pregunta planteada. Veamos entonces la última de las tácticas apologéticas que quiero presentarles, y es: utiliza la cultura popular. Mis hermanos, todos nosotros, de alguna manera u otra, estamos siendo objetos consumidores de nuestra cultura. Y en este sentido, lo que yo quiero compartirles ahora es parte de un libro sumamente interesante de apologética, muy particular, bajo un enfoque muy distintivo, que lo diferencia de la mayoría de libros sobre apologética. El libro se llama Pop-ologética. Ya el nombre te dice un poquito de lo que se trata. Cómo acercarnos a la cultura pop desde la fe cristiana. El autor es Ted Turner, y este autor, el libro es muy interesante, repito, plantea que el objetivo
de la apologética, uno de ellos, es tratar de entender la cultura y poder dar una respuesta cristiana a la cultura, básicamente. Y al principio del libro, primero él define lo que es la cultura o la cultura popular o cultura pop. Y él dice, es un conjunto de ideas, prácticas, expresiones artísticas y productos ampliamente aceptados y consumidos por la sociedad en un momento y lugar específico, difundidos por medios masivos que reflejan los gustos y valores de las masas. ¿Cuál es la importancia de esto para la apologética, para el evangelismo en sentido general? Bueno, que la cultura pop refleja cuáles son los valores. La cultura popular refleja en qué piensa la gente, cuáles son sus anhelos, a qué le da importancia, a qué no le da importancia, y refleja sus frustraciones. Y eso es un canal que podemos utilizar para presentar el evangelio. He ahí la conexión que el autor hace en su libro. Pero él presenta también de manera muy interesante 4 maneras en que el cristianismo ha tratado de relacionarse con la cultura popular. Y básicamente él dice, hay una que se puede describir como preocuparme yo. Aquí la relación entre la fe cristiana y la cultura popular no es objeto de reflexión alguna. No tiene ningún interés, no es algo que me quita el sueño, no es algo que considero siquiera importante, no le doy relevancia. No hay ninguna relación significativa entre el cristianismo y la cultura popular. La segunda manera o enfoque es qué asco. Instintivamente se retira de la cultura popular en el nombre de la pureza. Y naturalmente, hay aspectos de la cultura popular que dan asco. ¿Significa que todos los aspectos de la cultura popular dan asco? No. Pero esta manera de enfocar el tema concibe que todo lo que venga de la cultura popular es asqueante. Y por lo tanto yo no debería interactuar con ello. Una tercera postura o enfoque es qué chabacano. Descartan y critican la cultura popular considerándola trivial o inferior. Es decir, mira la cultura popular por encima del hombre. Eso ha ocasionado que muchos no creyentes, se sientan ofendidos con los creyentes por cosas que decimos, cómo la decimos, cómo interactuamos con ellos. Y una cuarta aproximación es todo es bueno. Celebra la cultura popular como una manera de renovar y hacer que la iglesia se mantenga relevante. Todo lo que se inventa lo traigo a la iglesia. Participo en todos los aspectos de la cultura. No tengo discernimiento para ver, escuchar o hacer cosas que la gente hace allá afuera. Obviamente, lo que el autor hace a partir de ahí es explicar que ninguno de estos enfoques debería ser el que tomemos a la hora de interactuar con la cultura popular. Y él añade, la cultura popular, como cualquier otra faceta de la sociedad, es una mezcla desordenada de gracia e idolatría y merece nuestra atención seria y discernimiento. Pero noten, es una mezcla de gracia e idolatría. Gracia porque el hombre fue creado a imagen de Dios y refleja, aunque tenuemente, su imagen en lo que hace. E idolatría porque la caída ha distorsionado cada una de nuestras facetas, pensamientos, voluntad, emociones y demás. Pero no perdamos la oportunidad de interactuar adecuadamente con la cultura popular, porque a fin de cuentas eso nos va a abrir un canal para predicar el evangelio a los no creyentes. Ahora bien, ¿cómo funciona esta táctica apologética? La idea es examinar críticamente el contenido cultural buscando entender la visión del mundo. Eso es importante. Yo quiero entender cómo ese contenido particular puede ser una música, puede ser una obra de arte como una pintura, puede ser una película, cualquier otra cosa, un poema, una novela, cualquier cosa. Yo busco entender la visión del mundo que presenta para luego conectarlo con el evangelio.
El objetivo es dialogar con la cultura, no rechazarla, para redimirla desde una perspectiva cristiana. Ahora, ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cuál es la recomendación del autor para nosotros interactuar con un contenido cultural, sea de cualquier tipo? Muchos de nosotros interactuamos con la cultura de maneras diferentes, pero ¿cuáles suelen ser las formas más comunes en que interactuamos con la cultura popular? Probablemente las películas, o probablemente la música, las canciones. Otros probablemente interactúan con escritos literarios y demás. Pero ya sea uno o ya sea otro, tú puedes hacer lo siguiente. Y la idea del autor es presentar 5 preguntas que quiero compartir con ustedes ahora, con las que tú puedes evaluar críticamente la cultura, y no solamente evaluarla críticamente, sino señalar el evangelio a tus interlocutores. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, en primer lugar, ¿en qué consiste la historia? Esta pregunta nos ayuda a componer una interpretación sólida de la narrativa o la tonalidad emocional del texto. Siempre que yo escuche algo, siempre que yo lea algo, producto de la cultura popular, yo debería preguntarme en primer lugar, ¿de qué está hablando? ¿Qué historia está contando? Y tú dirás, ¿es que no trata de historia? Sí, trata de historia. Todo cuenta una historia. Todo cuenta un relato. Y yo debo tratar de discernir cuál es ese relato. Y no se preocupen, yo voy a dar un ejemplo al final que nos va a permitir poner esto en forma más concreta. En segundo lugar, ¿dónde estoy en el mundo del texto? Se nos orienta a esbozar y a hacernos con una percepción del paisaje imaginativo del mundo del texto. Es decir, cómo yo me siento en relación con lo que estoy viendo, leyendo o escuchando. ¿Cuál es mi impresión de eso? En tercer lugar, ¿qué tiene de bueno, verdadero y hermoso este mundo que el contenido particular cuenta? Reflexionar sobre esta cuestión nos ayuda a ubicar los elementos de gracia común entretejidos en el mundo del texto. Mis hermanos, con demasiada frecuencia descartamos contenido, hechura de la cultura popular, sin ni siquiera examinar dónde la gracia de Dios se halla allí. Y es una manera irreflexiva de interactuar con el mundo. En cuarto lugar, ¿qué es falso, malo y perverso en este mundo y cómo puedo subvertirlo? La idea es plantearte esta pregunta para buscar la idolatría que sirve como fundamento a la cosmovisión del texto y para mostrar la impotencia del ídolo y la naturaleza autocontradictoria. Aquí se señala el pecado. Esa es la idea, señalar dónde está la idolatría que promueve eso. Recuerden que la cultura es una mezcla de gracia e idolatría. Yo debo identificar la gracia, pero también debo identificar la idolatría. Y por último, la pregunta es, ¿cómo se aplica el evangelio aquí? Se nos insta a pensar en las maneras en las que una cosmovisión marcada por el evangelio provee respuestas que dan vida, cosas que los ídolos del texto o el contenido particular cual sea, no alcanzan a proporcionar. Aquí mira, el evangelio sí da una respuesta apropiada para esa inquietud, para ese anhelo, para ese problema. Ahora, ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo se ve esto en la vida real? Yo traté de pensar en qué ejemplo podía tomar y me decidí por algo que probablemente muchos de ustedes han visto. Es una película, de hecho es mi película favorita, la he visto como 12 o 15 veces probablemente. Se trata de El Padrino 1 específicamente. Vamos a hacerle las 5 preguntas a la película, al contenido de la película. Probablemente muchos la han visto. ¿Quiénes la han visto, por cierto? Escogí básicamente por eso, probablemente muchos la habían visto ya. ¿Cómo nosotros podemos interactuar con un contenido como este de una manera crítica y reflexiva? Y la idea es la siguiente. ¿Qué historia cuenta? ¿En qué consiste la historia? Bueno, si han visto la película, la misma narra la historia de la familia Corleone,
específicamente y principalmente de Michael Corleone, el cual era un joven modelo hasta ciertos eventos desafortunados que se dan en la película, que dicho sea de paso, la película es el producto de una obra de Mario Puzo. Pero en fin, la película es más popular que la obra, aunque la obra es mejor realmente. Pero el punto es que la familia es el centro de la trama, la familia Corleone, los lazos familiares, la lealtad a la familia es lo que da sentido y propósito a los personajes, básicamente. Obviamente es una familia mafiosa, para los que no conocen la historia, y las maneras, las formas de demostrar lealtad y de proteger a la familia terminan siendo autodestructivas, porque destruyen a lo que se quiere proteger. Esa es la trama. La segunda pregunta sería, ¿dónde estoy en el mundo del texto? Bueno, como espectador me siento atraído a la calidez de la familia Corleone. Y las fiestas, las reuniones, las conversaciones familiares son verdaderamente encantadoras. Y eso es parte de las emociones que despierta. El código de honor que promueven también es sumamente atractivo. Pero también como espectador me siento horrorizado por la forma como la familia Corleone, principalmente Michael Corleone, resuelve los conflictos para proteger a su familia. De modo que me deja una especie de conflicto emocional. Por otro lado, la tercera pregunta es, ¿qué tiene de bueno, verdadero y hermoso? Bueno, el anhelo de justicia y cuidado por la familia, eso es verdaderamente bueno, producto de la gracia soberana de Dios. Pero la corrupción de la familia Corleone también muestra el costo del pecado. Mis hermanos, si algo se ve en la película es que no quiero dar spoiler, aunque a esta altura de juego, el punto es que todo lo que se hizo en pro de la familia marchitó, dañó a la familia y a aquellos que querían proteger a la familia. Y nos da una idea del costo del pecado, porque los métodos que se utilizaron para proteger a la familia eran inmorales en todos y cada uno de ellos y abusivos. Ahora, por otro lado, también la belleza se ve en el arte cinematográfico, las escenas, la música de la película. Todo eso ya te da una idea de cómo el hombre puede crear cosas hermosas, fascinantes, encantadoras. Y eso es bueno apreciarlo porque eso es la imagen de Dios en el ser humano. Las últimas dos preguntas van un poquito más allá. ¿Qué es falso, malo y perverso en este mundo y cómo subvertirlo? Bueno, la idolatría del poder y de la familia es malo. Es bueno amar a la familia. Es malo convertir a la familia en el centro de tu existencia, como es el caso de los actores de la película. El ídolo del poder que destruye a sus poseedores es muy evidente en la trama. ¿Cómo se subvierte a este ídolo? Bueno, podemos señalar que el verdadero poder no viene de la violencia, sino de la rendición a Dios, y que la familia encuentra su propósito no en sí misma, sino en servir a Cristo. Hay cosas buenas, pero que producto de la caída reflejan todo el pecado humano, cosas que el Evangelio quiere restaurar. Y nuestra tarea como cristianos es mostrarle a los no cristianos cómo el Evangelio restaura eso. Y finalmente, ¿cómo se aplica el Evangelio aquí? ¿Cómo usted hablaría con un no creyente acerca de un contenido como esto? Bueno, la transformación de Michael Corleone contrasta, y Corleone se transformó de un hombre educado, un hombre prominente, un hombre respetable, a una máquina, a una bestia humana. Eso contrasta con la transformación que Cristo brinda al ser humano, que es todo lo contrario. Cristo transforma al pecador en justo, en santo. Y por otro lado, el Evangelio satisface el anhelo de lealtad y justicia que los Corleone quieren promover. Es el Evangelio que nos da realmente en la cruz del Calvario el poder que Dios revela en su debilidad. Es el poder que salva. Estas son algunas de las formas. Hay muchísimas otras, obviamente. Pero la idea con esto es que nosotros, incluso al ver algo con los
familiares y amigos no creyentes podamos de esta manera apuntar al Evangelio. Y cualquier cosa puede ser útil si sabemos cómo apuntar. Y si somos oidores reflexivos y críticos de los que nos toca ver y oír en nuestro entorno. A continuación quiero presentarles las 10 tácticas apologéticas que he compartido en las últimas 3 clases. En primer lugar, preguntas para recabar información. Recuerden, empiecen preguntando, no afirmando. En segundo lugar, preguntas para invertir la carga de la prueba. Eso alude al hecho de que quien hace la declaración tiene que fundamentar su declaración. Preguntas tan sencillas como, ¿qué te hace pensar eso? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cuál es tu fuente? En tercer lugar, preguntas para exponer debilidades. Aquí la idea es mostrar cómo algunas de las ideas de nuestros interlocutores se contradicen a sí mismas. Y hacerlo en forma de pregunta es más cortés que hacerlo en forma de declaración. La cuarta era mostrar las consecuencias lógicas de las ideas de nuestros interlocutores, lo que llamamos también reducción al absurdo. Y luego vimos, cuestiona las presuposiciones, identifica falacias lógicas, eso lo vimos en la clase pasada. Y en el día de hoy vimos, señala dónde está plagiando, discierne la naturaleza de la objeción, familiarízate con sus fuentes de autoridad y finalmente utiliza la cultura popular. Hay muchísimas otras cosas que pueden ser hechas en la conversación apologética, pero creo que estas 10 son oportunas y provechosas y espero que puedan serlo para ustedes. Bien, yo he ido muy rápido y he sido poco hospitalario con ustedes al no permitirles hablar en esta mañana, pero ahora quisiera escuchar de ustedes comentarios y preguntas, no solamente de lo que vimos en la clase de hoy, sino de cada una de estas tácticas apologéticas que hemos hablado en las últimas 3 clases. ¿Alguna pregunta o comentario? Nuestro hermano allá. Gracias, buenos días a todos. Un comentario general y una breve reflexión. Con relación a tu planteamiento y estas 10 tácticas, si nosotros profundizamos un poco, nos daremos cuenta de que hay muchos elementos para nosotros defender nuestra fe, que hemos visto aquí con Manauri. Haciendo un énfasis en lo que vimos hoy, por ejemplo, un argumento que nos permite defender nuestra fe de manera evidente es exponer las contradicciones de aquellos que son antagonistas del cristianismo. Por ejemplo, usar una autoridad. El hermano habló de autoridades cristianas en lo que hablan. Por ejemplo, Camus, que era un existencialista ateísta, habla ahí del mito de Sísifo. Y si vemos ese ensayo, y a lo que le interesa que le pregunten a ChatGPT, que lo va a explicar mejor que yo. Pero ahí él mismo se contradice en lo que plantea, porque ve en ese mito la fatalidad de la vida y habla un poco del suicidio. Pero a la vez, al final, tratando de darle sentido a la vida, dice que el hombre pues crea el arte, la música, tratando de romper esa rutina que es condenado Sísifo de por vida por los dioses al haberlo engañado. Entonces, como alguien le dijo de una vez, si Camus tiene la razón, a mí solo me toca suicidarme. O sea, ellos mismos, desde el punto de vista anticristiano, tienen planteamientos profundamente contradictorios. Entonces, mi comentario era a ese respecto. Yo creo que es muy importante que podamos, como decía Manauri, conocer aquellas cosas que nos permitirán poder llevar el Evangelio y dar razón de la fe en la cual el Señor nos ha permitido tener. Al final, una recomendación, si tú puedes, el próximo domingo, que penosamente no voy a estar, dar una lista de libros adicionales, sería, sí, y de recursos incluso. Lo tenía pensado. Ok, gracias. Gracias por el recordatorio. Lo voy a hacer el próximo domingo en la última clase. Aprovechando que está cerca, aquí, y si hay alguien de este lado, vaya levantando las manos por acá.
¿Cómo yo puedo compartir el evangelio con un musulmán? Si usted tiene algún consejo, no sé. Bueno, la respuesta es larga, pero para empezar, identificando los puntos en común, los musulmanes, por ejemplo, entienden a Jesucristo como un profeta de Alá, inferior a Mahoma, según su criterio, pero profeta. De modo que tú puedes empezar con ese entendimiento, esa distinción que ellos tienen hacia Cristo y por ahí comenzar a reflejar lo que Cristo dijo acerca de sí mismo y acerca de Dios. Porque entonces mostraría la incoherencia de su creencia. Si por un lado tienen a Cristo como profeta, las cosas que dijo Cristo realmente, bajo la perspectiva musulmana, no pueden ser creídas como profeta. O es Dios, o es quien dijo ser, o como decía C.S. Lewis, es un loco, un lunático o algo peor. De modo que tú pudieras enfocar esa contradicción en la creencia musulmana acerca de Jesús. Ok. De este lado. Sí. Aquí, bueno. Hay otras. Sí, gracias. Hablando de todos esos temas, la expresión humana es muy variada, pero es quebrada. Si uno ve los filósofos modernos, antiguos, ellos tienen una expresión particular de cómo ven la vida. Que una gente hable de Sófocles o cualquier otra persona contemporánea, está dando una imagen de ser un erudito, una persona que conoce de ciertos temas, pero la expresión humana está quebrada y es muy fácil rebatirlo y presentar el evangelio desde esa debilidad, tanto del arte, de la ciencia, de la música, porque son expresiones de gentes quebradas. Expresiones del pensamiento, los anhelos, las esperanzas o desesperanzas del ser humano allá y luego de este lado. Sí, en la parte que vimos acerca de reduce al absurdo. Sí. En la parte donde dice nací homosexual, por tanto no es algo malo. Si le fuera asignado al hombre caído determinar qué es bueno o qué es malo, entonces nada sería malo y el mundo estaría en un caos total. Porque si él nació homosexual y por eso cree que no es malo, entonces habría que preguntarle qué para ti es bueno entonces. Ok. Decíamos también en esa clase que si yo digo nací homofóbico, por tanto no es malo, de modo que ¿cuál es el problema que yo odie al homosexual? ¿Cómo él podría rebatir eso? O yo podría decir yo nací un psicópata y por tanto eso no es malo. Es decir, que decir ese tipo de cosas no explica nada o no resuelve nada. Cuando alguien dice nací de esta forma, por tanto eso no es malo, no es una explicación aceptable. Ismael. Un comentario y una reflexión. Cuando mencionaste el punto 10, esa táctica apologética, creo que los principios que ahí esbozaste, más que también ser una forma de acercamiento apologético para alguien que no conoce a Dios, yo creo que también nos ayudan a principios básicos de la vida cristiana. Me explico. Ese acercamiento que uno hace a la cultura, quizás nuestros antepasados cristianos, por asuntos de evitar el pecado, cayeron en un legalismo de evitarnos todo acercamiento al arte o a cosas como No crea que algo del pasado solamente. y aún del presente. Lamentablemente, en ciertos círculos cristianos, como no ir al cine es malo, es pecado, no hacer tal cosa es pecado, y uno no alcanza a ver, como bien mencionaste, que hay gracia de Dios común en esas cosas, y uno lo que tiene que hacer es un discernimiento bíblico de esas, de aún la cultura en sí mismo, de aún el arte, y no solamente es un dejarlo porque hay pecado allí, porque entonces ahora en mi labor de padre, yo le hago quizás un servicio flaco a mi hijo,
decirle no vaya al cine o no ve película, no haga esto, si no le enseño a pensar bíblicamente dónde está el pecado allí, dónde está el error, papito, ¿qué viste ahí en esa película? Sí. ¿Qué es lo que hace ese acercamiento a la cultura en esa táctica que bien esbozaste? O sea, no solamente es lo vi yo como una herramienta como una apologética. herramienta O sea, apologética, sino más allá de, oye, yo también tengo un acercamiento a la cultura que tengo que vivir bajo una cosmovisión bíblica y no ser un legalista llamándolo todo porque hay aspectos pecaminosos, es malo. Sí, así es, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Lo único que como era la naturaleza de la clase, la apologética, lo enfocamos de ese modo, pero es útil en otras esferas. Finalmente, porque el tiempo se nos ha ido, Juan, allá detrás. Buenos días. En el ejemplo que pusiste del Padrino acerca de la cultura pop, hay algo que nos pasa con los libros, las películas, etcétera. Sobre todo cuando el protagonista es un criminal o una persona inmoral. Uno se va no identificando, sino uno quiere que esa persona gane, o sea, que sea el victorioso en el conflicto, en la situación. El Padrino es un criminal, pero al final uno siente pena porque lo matan o tiene sentimientos encontrados. ¿Eso hasta qué punto es bueno, malo, pecaminoso? Bueno, si alguien muere en una película, sería insensible que tu corazón no se viera afectado. De hecho, es una mala señal que un cristiano puede identificar cuando alguien es muerto a tiros. Por eso las películas violentas, crudas, dejan ver un poco de cómo está nuestro corazón. Si no somos afectados por eso, deberíamos revisarnos. Obviamente, no todo el mundo es afectado de la misma manera. No se trata de que cada vez que tú veas una imagen como esta, empezar a llorar. Si usted tiene la lágrima cerca, llore. Si la tiene honda como yo, bueno, no llore. Pero deberíamos ser afectados por lo que vemos y dolernos incluso, aunque sabemos que no es real, aunque sabemos que es una ficción. Nuestras emociones deberían involucrarse. Pero el tiempo se nos fue. La semana próxima hablaremos un poquito más de estos temas y esperamos concluir este viaje el próximo domingo.